Es la sexta conferencia de un programa de conferencias que estamos realizando y auspiciando el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, junto a la fundación que yo presido, la Fundación Saludables Puerto Rico. Tenemos ante nosotros el conferenciante, el doctor Nicolás Chichisola. Es un doctor argentino que ha sido coordinador del programa de rehabilitación cardiovascular y prevención secundaria en la ciudad de Rosario, Argentina. Él es un médico cardiólogo argentino joven, tiene 41 años, ejerce en Rosario, provincia de Santa Fe, y compagina su actividad en la sanidad pública con la iniciativa privada. Tiene experiencia como instructor de residentes y obtuvo su título de medicina con honores. Además, se ha formado en los hospitales Vall d'Hebron de Barcelona, España, y Loma Linda de California, Estados Unidos. A su juicio, y cito aquí, debemos actualizarnos constantemente, pero conviene ser selectivos. El título de la conferencia de hoy es Prevención de enfermedades cardiovasculares. Los dejo ahora con el doctor Nicolás Chichisola. Muchas gracias. Doctor. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá charlando con ustedes, tratando de transmitirles los conocimientos que uno ha adquirido y tratar de ayudar en esta función que tenemos, que es tratar de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Cuando fui invitado a dar esta conferencia, decidí trabajar justamente en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Y ser claro que cada uno de nosotros tiene un rol en esta prevención, ¿sí? Nosotros, desde el punto de vista de la medicina como médicos, pero también los pacientes, también en la familia, también como padre, como madre de un niño pequeño, está la prevención de las enfermedades cardiovasculares. A través de esta charla voy a tratar de explicarles este breve comentario de inicio que acabo de hacerles, ¿sí? Bueno, como saben, hemos titulado a esta conferencia Prevención de enfermedades cardiovasculares. Para conocer primero qué es la prevención, debemos saber qué son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Para simplificarlo, hablamos de trastornos, ya sea de los vasos sanguíneos o del corazón, ¿sí? Eso es la definición más clara que tenemos de enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de daño de los vasos sanguíneos, podemos hablar principalmente de lo que es la enfermedad aterosclerótica, que es donde nos vamos a detener exclusivamente en el resto de la charla, porque creo que es donde debemos hacer más hincapié en la prevención. Pero no debemos olvidarnos de los aneurismas. Los aneurismas pueden deberse a muchísimas causas, pueden deberse a alguna debilidad en la pared y predisponer a que esta pared se dilate, y al haber una dilatación eso puede generar una complicación que puede ser la rotura del aneurisma, que puede traernos distintas consecuencias, depende del lugar donde se encuentre este aneurisma. Tampoco debemos olvidar las venas, porque las venas son parte de los vasos sanguíneos, y existe una enfermedad que se llama enfermedad tromboembólica, donde podemos discriminar la enfermedad trombosa venosa de los miembros inferiores o el tromboembolismo de pulmón. Esto habitualmente se puede asociar a algún viaje largo, algún traumatismo, algún viaje en avión, y hay varias medidas preventivas para llevar a cabo la enfermedad tromboembólica y no debemos olvidarla, ¿sí? Si hablamos del corazón, tenemos distintas enfermedades asociadas en el corazón. La más común quizás sea la insuficiencia cardíaca, que habla de una dificultad del corazón, ya sea para llenarse o para vaciarse, y eso hace que sea insuficiente la distribución del corazón en los distintos territorios. También podemos hablar de enfermedades del músculo cardíaco que se llaman miocardiopatías, que pueden predisponer a que el corazón se dilate, a que el corazón pierda su fuerza, a que existan arritmias, ¿sí? Otra de las enfermedades que pueden estar asociadas en el corazón son las arritmias.
Otras de las enfermedades ya vienen desde el nacimiento y son las cardiopatías congénitas, donde debemos ser bastante agudos en el diagnóstico para poder realizar un tratamiento adecuado. Desde los últimos años se ha avanzado mucho desde el punto de vista tecnológico, ya sea en el diagnóstico como en el tratamiento de las enfermedades congénitas. Entonces, estar atentos con tecnología para diagnosticar, también para tratar y hacer que los pacientes que han nacido con una enfermedad puedan vivir lo más posible, con la mejor calidad de vida posible, y eso se ha logrado en los últimos años gracias al avance de la medicina. Y también están las enfermedades de las válvulas cardíacas que se llaman valvulopatías. También en los últimos años ha habido un gran interés en tratar de solucionar los problemas de las válvulas a través de cirugías cada vez menos invasivas, y se pueden hacer implantes de válvula aórtica o válvula mitral a través de una incisión a la pierna y no llegar a la conocida cirugía o llamada cirugía corazón abierto con una esternotomía o una cicatriz en el pecho. Entonces hay grandes avances que han ayudado a ser menos agresivos y a prevenir complicaciones posteriores. Pero, como les dije anteriormente, en este caso yo me voy a dirigir exclusivamente a la enfermedad aterosclerótica, porque ahí es donde el rol de la prevención es muy importante y podemos lograr un gran avance a futuro si hacemos las cosas bien. Aquí les muestro una imagen en la cual se ve lo que es la progresión de la enfermedad aterosclerótica y cómo va creciendo en el tiempo, ¿sí? Fíjense en el gráfico que ya en el primer y segundo decenio de vida, por eso los niños y los adolescentes no están exentos a la prevención de la enfermedad cardiovascular, se empiezan a formar lo que se llama la estría grasa, que es una línea de grasa que con el futuro, si uno persiste con factores de riesgo o Perdone, hábitos... perdone, Sí, doctor, no está pasando la gráfica, debe si vamos, puede crearla así, eh, porque estábamos ahí, todavía viendo la primera. ahí pasó la gráfica, Sí, ahí pasó. también la puede poner completa, como usted quiera, Ahí pero la puse. ya la gráfica pasó. Ahí pasó, perfecto. Perdonen por eso. Bueno, como les estaba explicando, aquí en el gráfico se puede ver que en la segunda década de vida ya empezamos a enfermar las arterias y es donde la prevención o promoción de la salud tiene un rol protagónico, ¿sí? Ahí se empieza a formar... Perdone de nuevo, doctor, estamos viendo Sí, solamente la primera slide. Ahora estamos en la enfermedad aterosclerótica. Y se pasó de nuevo a la primera página, no sé por qué. yo la puse de nuevo porque pensé que no pasaba. ¿Ahí está pasando? Sí, pasó a la de enfermedad aterosclerótica. Ahora estamos viendo la primera. ¿Ahí? Sí. ¿Ahí ven el mouse que se mueve bien? No. ¿No? Ahí, Eh, ahí pueden ver. si le da double clic para mostrar solamente la diapositiva, pues yo creo que la puede pasar entonces fácilmente. Ahí se está viendo la aterosclerótica. Ahora, ¿Ahí lo ven bien? sí. Bueno. Como les decía, la enfermedad aterosclerótica comienza entre la primera y segunda decenio de vida, en el cual la acumulación de la grasa empieza progresivamente hasta que con el tiempo va formando lo que es conocido como placa de aterosclerosis o placa fibroadiposa, ¿sí? Uno anteriormente escuchaba la palabra aterosclerosis y lo relacionaba solamente con enfermedad cerebral vascular, y en realidad la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad que es sistémica, de todas las arterias, de todo el organismo, ¿sí? Esa placa que con el tiempo y la exposición a los factores predisponentes va creciendo, llega a un punto en el cual puede sufrir lo que se llama erosión o ruptura o fisura y exponer el contenido graso de esta placa
y hacer que haya un contacto de este contenido graso con los elementos circulantes de la sangre y se genere una obstrucción aguda que puede ser una trombosis, y eso generar algún trastorno circulatorio agudo, ¿sí? Entonces, es importante conocer que la enfermedad aterosclerótica comienza temprano en la vida de la gente y nuestra acción preventiva ahí tiene un rol fundamental, ¿sí? Ahí pasó la gráfica. No, tiene que marcarla con el 4, o con el pointer, ahora. Muy bien. Ahí pasó la gráfica. A través Sí, de esta gráfica, justamente lo que estoy tratando de demostrar es que la enfermedad aterosclerótica es sistémica, que afecta a todas las arterias del organismo, ¿sí? Lo más conocido que nosotros solemos escuchar es la enfermedad arterial coronaria. Si esa placa de aterosclerosis genera una obstrucción en las arterias coronarias, se puede generar o un infarto de miocardio o una angina de pecho. Si esa aterosclerosis está ubicada en las carótidas, podemos tener lo que llamamos enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular. Pero también esta enfermedad aterosclerótica puede estar presente en los miembros inferiores y generar la obstrucción de los miembros inferiores y generar lo que se llama claudicación intermitente o dolor al caminar, que limita a los pacientes. También puede afectar la aorta abdominal y generar aneurismas de aorta abdominal. Puede enfermar las arterias renales y generar insuficiencia renal, o a su vez también puede enfermar las arterias de los miembros superiores. A través de esta gráfica lo que uno quiere plantear es que es sistémica y que afecta a todo el organismo. En lo referente a lo que es la enfermedad cardiovascular, remarcar la importancia de las mismas. ¿Por qué uno pone el punto ahí? Porque es la principal causa de muerte, sobre todo en el mundo desarrollado, pero en el mundo general también. 1/3 de las muertes se deben a enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de muertes a nivel mundial anualmente, estamos hablando de 18 millones de personas que mueren por enfermedad cardiovascular. Es realmente una pandemia, ¿sí? En lo que lleva del COVID, estamos rondando los 6 millones de muertes, y esto ocurre anualmente. Entonces, también es una pandemia a la cual deberíamos darle muchísima importancia, ¿sí? No solamente porque es la principal causa de muerte, sino también porque es la principal causa de discapacidad. Los pacientes que han sufrido un evento cardiovascular van a ser o van a perder calidad de vida, y eso es muy importante para el futuro de la población, desde el punto de vista social, como así también económico, porque es una persona que deja de trabajar. Para que ustedes se den una idea, hay 32 millones de eventos cardiovasculares anualmente, ¿sí? El primer evento cardiovascular, en el 40% de los casos, puede ser una muerte súbita. Entonces, esto es una enfermedad que puede iniciar de la peor de las formas, entonces debemos evitar llegar a esta enfermedad o prolongarlo en el tiempo lo más posible, ¿sí? La mayoría de los eventos cardiovasculares ocurren en un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular. Eso es algo que debemos conocer también. En lo referente a las causas que generan este factor de riesgo cardiovascular, o sea, esta enfermedad cardiovascular, los factores predisponentes. Y ahí los factores de riesgo cardiovascular tienen un rol protagónico. Yo ahora voy a ir nombrando y explicando un poco cada uno de ellos para que comprendamos que debemos trabajar contra ellos para hacer prevención cardiovascular. Hay algunos factores en los cuales nosotros no podemos accionar, que son los factores de riesgo no modificables, ¿sí? La edad es uno de ellos. La edad es lo que nos expone a este factor predisponente. Mientras más edad tengamos,
más exposición a los factores de riesgo tenemos y más riesgos de enfermar tenemos, ¿sí? Hay una cuestión genética, que hay predisposición genética a enfermar las arterias, y eso debemos conocerlo, ¿sí? Cuando uno tiene predisposición genética, cuando tiene un padre o una madre, o un hermano, o un tío, que tuvo una enfermedad cardiovascular, si es hombre antes de los 55 años y si es mujer antes de los 65 años. De ahí la importancia en la historia clínica o de la historia familiar conocer si hay eventos o no cardiovasculares, porque si hay eventos cardiovasculares debemos ser más agresivos con la prevención, ¿sí? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el género, ¿sí? La mujer tiene una protección mientras está en etapa fértil, y una vez que entra en la menopausia aumenta su riesgo cardiovascular. Eso debemos conocerlo, ¿sí? Y después ya debemos saber que hay factores de riesgo modificables en los cuales nosotros debemos actuar, y estos son el tabaquismo, la hipertensión arterial, el sobrepeso, la obesidad, el colesterol elevado, la diabetes, el estrés, y sobre todos ellos nosotros debemos actuar para evitar las enfermedades cardiovasculares. En lo referente a uno de ellos, que es el tabaquismo, debemos conocer que es la principal causa prevenible de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si el cigarrillo no existiese en el mundo, habría un 60% de infarto menos. O sea, es un factor de riesgo que tiene un rol muy protagónico en la enfermedad cardiovascular. Se estima que aproximadamente en el año 2025, 10 millones van a morir por el cigarrillo. Se ve también que es un factor de riesgo que está creciendo, sobre todo en países subdesarrollados. La estimación de mortalidad a 2025-2030 en países subdesarrollados es aún mayor, ¿sí? El cigarrillo es un factor que daña por sus propios tóxicos y porque genera un efecto inflamatorio muy marcado en todo el aparato cardiovascular. Debemos saber que mientras más cigarrillos fumamos, más riesgo tenemos. Este riesgo es exponencial, se va multiplicando. Esto no quiere decir que fumar un cigarrillo no nos va a enfermar las arterias, porque va a generar daño arterial. Entre no fumar y fumar un cigarrillo hay un abismo, pero a medida que vamos aumentando el número de cigarrillos, esto va creciendo exponencialmente. Debemos saber que no solamente se asocia con enfermedades cardiovasculares, sino también se asocia a otras enfermedades. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas o EPOC, a cánceres, a otros trastornos que también van a generar deterioro de la calidad de vida de nuestros pacientes. Debemos saber que después de un evento cardíaco, el abandono del hábito tabáquico es la medida preventiva más eficaz que tenemos, ¿sí? Va a reducir prácticamente a la mitad el riesgo de sufrir un nuevo evento cardíaco. Entonces debemos ser agresivos y utilizar todas las herramientas que tenemos para que se deje de fumar. Dentro de las herramientas están las clínicas del abandono tabáquico, están medicación, hay sustitutos de la nicotina, hay varias cosas para el cese, ¿sí? Aquí, ¿pasó la diapositiva? Bueno, Ahora se está moviendo. ¿ahí se está moviendo? Perfecto. Sí. Está la regla del ABC para dejar de fumar o para el cese del tabaquismo, ¿sí? ¿Qué debemos hacer los médicos en el consultorio? La A, de averiguar, ¿sí? Hay que identificar si tenemos un paciente fumador enfrente nuestro o no. Si hay un paciente fumador, tratar de saber si vive con alguien más o no, o si alguien más en la familia fuma, porque está el fumador pasivo o el que aspira el humo de otro fumador que vive dentro de la casa. Y ese fumador pasivo tiene un aumento del riesgo cardiovascular de un 25% solamente por convivir con un tabaquismo. Entonces no solamente hay que preguntar sobre el hábito tabáquico del paciente, sino del entorno, ¿sí?
Después la segunda letra es la B, donde tenés un breve consejo para recomendar a la persona el abandono del hábito tabáquico, ¿sí? Siempre a nivel individual, dentro del consultorio, es fundamental que el cardiólogo tenga este vínculo y pueda trabajar en el cese del tabaquismo, ¿sí? Y la última letra de este ABC es la C de cesación, ¿sí? Hay distintas formas, como les decía anteriormente. Podemos guiar, ayudar al paciente para que abandone el hábito tabáquico y debemos conocer que es la medida preventiva más eficaz. Y debemos luchar continuamente, sobre todo en el inicio del tabaquismo, con los adolescentes, con los jóvenes, para que no vean al cigarrillo como una posibilidad y trabajar en la prevención de la salud en ese punto. ¿Ahí pasó la diapositiva, Rafael? No lo escucho, Rafael. Sí, perdón, no ha pasado. La próxima. No, no ha pasado, perfecto. No, No sé qué le sucede a esto, pero bueno, vamos a ir pasándolas individualmente, así sí. pueden ir viendo todas las diapositivas, ¿sí? Otro de los factores de riesgo es lo que se llama colesterol elevado o dislipidemias, ¿sí? Ya sea el colesterol LDL o los triglicéridos elevados, son aterogénicos o son generadores de placa de aterosclerol, y a su vez también hay un colesterol que es el llamado colesterol bueno, que es el HDL, ¿sí? A través de esta gráfica quiero ilustrarle que en los aceites, sobre todo en el aceite de oliva, en los vegetales, en lo que sería la dieta mediterránea, con un consumo elevado de frutos secos, de peces, sobre todo peces marinos de profundidad, en la actividad física, va a aumentar el HDL, que es el colesterol protector, ¿sí? El colesterol llamado bueno, ¿sí? Mientras que mala alimentación, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, las carnes rojas, ¿sí? Que tienen grasa entre las fibras y es difícil separarla y no son grasas bondadosas como las que tiene el pescado, está el colesterol llamado malo o LDL. De esta proporción es donde nosotros basamos nuestro riesgo, ¿sí? Siempre cuando uno se va a hacer una analítica o un laboratorio, hay ciertos valores de referencia de lo que es el colesterol total, el colesterol HDL o bueno, el LDL o malo, pero siempre nosotros debemos saber que el objetivo que nosotros buscamos de colesterol depende mucho de qué riesgo tengamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, si tenemos un alto riesgo, muy alto riesgo, vamos a querer que el colesterol esté lo más bajito posible y vamos a ser mucho más agresivos en su descenso. Y si el riesgo del paciente es menor, podemos relajarnos un poco y ser menos agresivos en el descenso del colesterol. También debemos conocer que hay muchas dislipidemias familiares. Entonces, preguntar si en tíos, padres, abuelos había colesterol alto, y en los sospechados de colesterol altos, pedirles analíticas de laboratorio antes para tratar de diagnosticar precozmente una dislipidemia que a futuro puede llevarnos a presentar una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Ahora les voy a hablar un poquitito de lo que es la hipertensión arterial, otro de los factores predisponentes para enfermar, ¿sí? Debemos saber que es el principal factor de riesgo y que está más presente en la población, ¿sí? A medida en que van pasando los años, las arterias se van endureciendo y uno tiene más propensión a tener hipertensión arterial. A medida que van pasando los años, esta prevalencia o casos de hipertensión va creciendo. Y como con la mejoría de la salud y tantas otras cosas más, la población ha envejecido, la cantidad de hipertensos también ha envejecido, ¿sí? El primer punto que genera un poco de discordia es la definición de la presión alta, ¿sí? A medida que van pasando los años, los médicos cada vez somos más agresivos en el control de estos factores de riesgo, dentro de los cuales se encuentra la presión arterial, ¿sí? Hay una discrepancia en dos sociedades, una es la americana y otra es la europea, en la cual en la sociedad europea se maneja un valor de hipertensión cuando la presión está por arriba de 14,9,
o 140-90 de sistólica y diastólica, o máxima y mínima, como quieran llamarla, y ahí decimos, existe hipertensión arterial. Y para algunos casos seleccionados bajan ese umbral de presión alta. Los americanos, en las últimas guías de práctica clínica, en la cual se juntan los expertos y la evidencia que tienen para poder extrapolarla a la población, llegaron a la conclusión que debemos ser más agresivos en el descenso de la presión arterial y consideran un hipertenso cuando las cifras de presión arterial están por arriba de 130 y 80. ¿Eso qué hace? Aumenta el número de hipertensos, pero aumenta el número de los pacientes que necesitan ser tratados, ya sea con medidas de dieta y ejercicio o medicación. ¿Esto qué hace? Que un grupo mayor de personas reciban tratamiento y que esa presión baje. En realidad, se sabe que cuando la presión empieza a superar los 120 de máxima y los 80 o 75 de mínima, el riesgo cardiovascular crece. No es que hay un corte abrupto en el cual uno está bien y pasa ese umbral y está mal. Entonces, mientras más cerquita del 120-80 estemos, mejor. Entonces, en este caso yo estoy más de acuerdo con los americanos de ser un poco más agresivo en el diagnóstico para ser más agresivos en el tratamiento y reducir riesgos. Porque la hipertensión, si uno deja la hipertensión no controlada, predispone a enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, a insuficiencia cardíaca, a varias cosas, y como es tan prevalente, hay tantos casos en el mundo, hace que muchos enfermen. Entonces, si somos más agresivos en el diagnóstico y más agresivos en el tratamiento, reduciríamos los casos de enfermedad cardiovascular. Para que ustedes se den una idea, se estima que el 30% de la población mundial tiene hipertensión. Estos serían más o menos 66 millones de personas. Entonces, estamos hablando de que solamente de ese porcentaje de pacientes, el 45% tiene la presión controlada. Y más de la mitad no la tiene controlada. Casi un 40% de los que no la tienen controlada desconocen que son hipertensos, y muchos, conociéndose hipertensos, no reciben tratamiento, y otros, conociéndose hipertensos, no reciben el tratamiento adecuado para lograr controlarla y bajarla por debajo de 13,8. Entonces, es una enfermedad que tiene un compromiso muy grande a nivel mundial. En lo referente a lo que es el próximo factor de riesgo, vamos a charlar un poco de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se diagnostica a través de 2 valores de glucemia en ayuno mayores a 126, como así también se puede diagnosticar cuando uno tiene ciertos síntomas, que es el aumento de la sed, pérdida de peso, aumento de la micción diaria, y un valor de glicemia aislado por arriba de 200. Con eso nosotros diagnosticamos la diabetes y se transforma en un paciente diabético. Hay distintos tipos de diabéticos, algunos son diabéticos tipo 1, que tienen un defecto en el inmunológico en el cual no pueden generar insulina por su páncreas porque se van destruyendo el páncreas, pero lo más habitual es la diabetes tipo 2. El 85-95% de los pacientes tienen diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 está asociada a lo que se llama síndrome metabólico o obesidad central, en el cual hay un aumento de la grasa, sobre todo en las vísceras del abdomen, y hay una mayor resistencia para que la insulina, que la función de la insulina es meter el azúcar dentro de las células, trabaje, y eso va forzando el páncreas hasta que llega un punto que el páncreas se agota y se desarrolla la diabetes, ¿sí? Entonces está íntimamente asociada con la obesidad. Lamentablemente, cada vez tenemos más diabetes infanto-juvenil o diabetes de embarazadas, porque la obesidad también es una pandemia. Lo vamos a ver a futuro. ¿Por qué es tan importante la diabetes? Porque puede generar enfermedad de las pequeñas arterias, y ahí es donde puede generar daños a la retina, la llamada retinopatía diabética, que puede tener grandes trastornos
visuales y llevar al paciente a una dificultad visual muy grave, inclusive a la ceguera. Tiene daño del riñón, de las pequeñas arterias del riñón, y es la principal causa de insuficiencia renal en el mundo, y a su vez también puede generar alteraciones en la irrigación nerviosa de las manos y de los pies, con muchas dificultades a veces para caminar, dolores, riesgo de lastimarse y generar úlceras en las piernas, y que eso conlleve a riesgo de amputaciones y otras cosas más. Como así también tiene un efecto muy importante a nivel de las arterias grandes, las que vimos en el gráfico que yo les mostré. ¿Y qué termina haciendo? Para simplificar, duplicar el riesgo de enfermedad cardiovascular en el hombre y cuadruplicar el riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Entonces debemos estar atentos a su diagnóstico, como así también a su posible tratamiento. ¿Bien? Cuando uno habla de que la diabetes y la obesidad van de la mano, este gráfico trata de explicar eso, ¿sí? Están creciendo la obesidad, no solamente infanto-juvenil, sino también en adultos, y eso se asocia a un riesgo de ser diabético mucho mayor, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, en una estimación de desarrollo de diabetes a nivel mundial, se estima que todo lo amarillo es el 2021, ¿sí? Que de 537 millones de diabéticos en el mundo se llega a 784 millones de diabéticos, prácticamente un incremento del 50%, ¿sí? Sobre todo, esto sucede en todos los países de bajo desarrollo, en el cual la lucha contra la obesidad es menor, ¿sí? Sobre todo un aumento del 129% en África, prácticamente en Oriente Medio un 86%, y también en el sudeste asiático el 70%, y en América Central y del Sur, que es lo que nos interesa a nosotros en este caso, del 53%. Esto tiene que ver con el aumento de la obesidad en el mundo. Cuando hablamos de obesidad, yo quiero que les quede claro que tenemos distintas formas de diagnosticarla, la obesidad. Alguna ya conocida por ustedes puede ser lo que se llama el índice de masa corporal, en el cual se coloca el peso en kilos, y eso se lo divide por las estaturas en metros cuadrados, ¿sí? En el cual, de acuerdo al resultado que nos dé el índice de masa corporal, podemos colocar un sujeto en un índice de masa corporal normal, cuando está entre 18 y 25. Entre 25 y 30 vamos a hablar de un sobrepeso, entre 30 y 35 una obesidad grado 1, 35 y 40 una obesidad grado 2, y más de 40 una obesidad mórbida o obesidad grado 3. Pero también nos tenemos que acordar de que tenemos una forma de medir la cintura a través de una técnica muy simple, que es colocar un metro a una situación equidistante de la última costilla y del hueso que tenemos en la cadera, o en la línea misma del ombligo, y medir la cintura. Cuando nosotros tenemos una cintura que mide más de 94 centímetros en la cintura, ya este riesgo está aumentado, ¿sí? Porque aumenta la grasa abdominal y tenemos lo que se llama un sobrepeso abdominal, y cuando los hombres esto mide más de 102, tenemos una obesidad central, y esto es predisponente de otros factores de riesgo, ¿sí? La mujer, las medidas son menores, hablamos de un riesgo elevado cuando está por arriba de 80, y cuando es mayor a 88, un riesgo muy elevado, ¿sí? Entonces, a través de dos simples métodos uno puede conocer su estado nutricional y, de acuerdo a eso, el accionar, ¿sí? La obesidad genera enfermedad por sí sola, ¿sí? Porque predispone a riesgo cardiovascular, pero también se asocia a otras enfermedades. Hay mayor riesgo de colesterol elevado, mayor riesgo de presión elevada, de diabetes sobre todo, ¿sí? Entonces es muy importante conocer el índice de masa corporal, el perímetro de cintura de nuestros pacientes y de uno mismo, para poder tratar de reducir el riesgo que se asocia. Es muy importante también ver a nuestros niños y a nuestros adolescentes, que tienen hábitos cada vez más sedentarios, que tienen hábitos de alimentación menos adecuados,
Y esto conlleva obesidad, conlleva diabetes, conlleva enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos que estar atentos a los niños y adolescentes que van a ser futuros enfermos si no trabajamos sobre la obesidad y la actividad física. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea de la importancia mundial de la obesidad, estamos hablando que más o menos el 30% de las personas son obesas. ¿Sí? Estamos hablando de 2.000 millones de personas afectadas en el mundo. Se le atribuyen 4 millones de muertes anuales. Y esto es lo preocupante, que desde 1975, por cambios de hábito, por simplicidad en movimientos, por acceso a comida chatarra, se ha triplicado en poco tiempo, y esto va creciendo a futuro, y eso conlleva mucho riesgo. Otro de los factores de riesgo que nosotros tenemos es el sedentarismo, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud define una persona sedentaria cuando realiza menos de 90 minutos semanales de actividad física. Se estima que el 60% de la población es sedentaria. Entonces debemos actuar para que haya, a nivel de promoción de salud, mayor tendencia a realizar actividad física, ya sea dentro de escuelas, en universidades, en centros recreativos a nivel municipal, provincial, en distintos lugares, como para poder lograr que la actividad física esté al alcance y que conozcamos los beneficios de la misma. ¿Sí? Es importante la actividad física porque sabemos que si realizamos actividad física tenemos un aumento de la sobrevida. En lo referente a la sobrevida por actividad física, nosotros sabemos que si tenemos un fitness cardiorrespiratorio, ¿qué es un fitness cardiorrespiratorio? Es la capacidad aeróbica que nosotros logramos mayor, tenemos menos riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Sí? Este es un estudio en el cual se siguieron a 5.000 hombres libres de enfermedad cardiovascular durante 46 años. Y se vio que los pacientes que tenían una capacidad aeróbica y una cantidad de ejercicio mayor tenían menor riesgo de eventos cardiovasculares y de muerte cardiovascular en el tiempo. Fíjense que están 46 años siguiendo a estas personas y ven el beneficio de la actividad física. Ahí tenemos un factor protector, ¿sí? Como el sedentarismo lastima, la actividad física cura, ¿sí? En lo referente a lo que es el factor de riesgo psicosocial, por ahí algo no tan fácil de medir, pero sí muy frecuente cotidianamente, exacerbado por cuestiones más que conocidas con el COVID, con el encierro, con los temores, se ha desencadenado un nivel de ansiedad y de angustia muy marcado en la población, y eso predispone a enfermar. ¿Sí? Está demostrado que tanto la ansiedad, la angustia, la depresión predispone a las enfermedades cardiovasculares, como así también personas que han sufrido eventos cardiovasculares y sufren de trastornos de ansiedad o sufren de depresión, tienen menos chances de recibir el tratamiento adecuado o de mantener el tratamiento adecuado con peor calidad de vida. Entonces no debemos dejarlo de lado y debemos trabajar en los factores psicosociales también. Y por último, ya para ir terminando la conferencia, focalizarnos en esta pirámide de prevención de las enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? En la base tenemos lo que se llama promoción o prevención primordial. ¿Qué es lo que tratamos de hacer a través de esto? Evitar que los pacientes desarrollen factores predisponentes para posteriormente enfermar. ¿Sí? Aquí es donde la salud fetal tiene un rol protagónico, el niño, el adolescente tiene un rol protagónico, tratar de no llegar a los factores de riesgo, tratar de estimularlos para que hagan actividad física, para que no fumen, para reducir la polución ambiental, para que mantengan una dieta saludable, para que mantengan un peso saludable, y donde tenemos que poner el énfasis los padres, los médicos, la escuela, en que estos niños entiendan que si mantienen estas líneas de prevención van a estar bien. ¿Sí?
lo referente a la prevención primordial, tenemos que saber que el foco es la iniciación de los factores de riesgo. Donde van a estar los factores de riesgo tenemos que tratar de evitarlos, ¿sí? Entonces, trabajar en modificar el estilo de vida de los niños y los adolescentes, ¿sí? Y esto va a tener un efecto colateral en otras enfermedades crónicas, como la diabetes, como el cáncer, porque se asocian a los factores de riesgo que genera la enfermedad cardiovascular. Y ahí sale el concepto que el American Heart en el año 2010 publica como salud cardiovascular ideal. Acá hablamos siempre de cosas negativas y esto es un refuerzo positivo, tratar de decir, bueno, ¿cómo yo logro tener una salud cardiovascular ideal? Necesitamos 3 comportamientos saludables claves, ¿sí? No fumar, sobre todo, en el último año está dice acá, pero tratar de no fumar. Tratar de tener una rutina de actividad física regular. Tratar de tener una dieta saludable. Tratar de que nuestra presión arterial esté por debajo de 120/80. Tratar de que nuestro colesterol total esté por debajo de 200. Tratar de mantener un índice de masa corporal ideal y no tener diabetes. Si uno logra cumplir con estos 3 comportamientos saludables y 4 factores de salud, vamos a estar en ese ideal de la salud cardiovascular. Trabajar para que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros pacientes estén en ese grupo es fundamental. En lo referente a lo que es la segunda parte de la pirámide, nosotros vamos a hablar de prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria? Pacientes que todavía no han enfermado, ¿sí? Pero que ya tienen estos factores que pueden predisponer a enfermar. Entonces debemos ser muy agresivos en el control de estos factores de riesgo. Trabajar sobre la presión alta, sobre la obesidad, sobre la diabetes, sobre el tabaquismo, sobre el sedentarismo. Trabajar activamente. Porque estos pacientes no tuvieron un evento cardiovascular. Si evitamos que lo tengan o lo prolongamos en el tiempo, vamos a estar logrando algo muy importante. Aquí está una herramienta que puede ayudar, que se llama estratificación de riesgo. Hay distintos estratificadores de riesgo en los cuales estos scores de riesgo uno pone su edad, su colesterol, su presión arterial, si fuma, si no fuma, si recibe medicación o no, y hace una estimación de riesgo a 10 años de sufrir un evento cardíaco o una muerte cardiovascular, y de acuerdo a esa escala de riesgo es cuán agresivo debemos ir en el control de esos factores de riesgo. Para la población europea está lo que se llama el SCORE, para la población americana está el estudio Framingham, que nos permite estimar el riesgo de nuestros pacientes, poder seleccionar específicamente en un paciente qué riesgo tiene y actuar en consecuencias. Pero es importante que trabajemos en todos los factores de riesgo en este grupo de trabajo. Y por último, en la punta de la pirámide, tenemos lo que se llama ya la prevención secundaria o terciaria. Son pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, 1 o 2, y estamos tratando de evitar que vuelva a suceder lo mismo, ¿sí? Aquí es donde tiene un rol muy importante la rehabilitación cardíaca y la prevención secundaria, que es donde yo trabajo cotidianamente, que son todos pacientes que sufrieron eventos cardiovasculares y estamos tratando de evitar que sufran un nuevo evento cardiovascular y que mejoren su calidad de vida. Eso lo hacemos nosotros en un gimnasio de rehabilitación, en el cual tenemos un enfoque multifacético, en el cual hay un médico cardiólogo para supervisar el ejercicio, hay nutricionistas que nos ayudan a mejorar los hábitos de alimentación, hay psicólogos con los cuales trabajamos la ansiedad, la angustia, o sea, son equipos de trabajo en los cuales lo que tratamos de hacer es reducir el riesgo de nuevos eventos cardíacos. Estamos llegando tarde, pero estamos tratando de que no repita o no sea recurrente este riesgo cardiovascular. Y ahí es donde nosotros debemos ser más agresivos aún que anteriormente en el control de los factores de riesgo. Debemos por ahí asociar más medicaciones para bajar más la presión, para bajar más el colesterol, y trabajar firme en lo que es la alimentación y en el descenso del peso. Bueno, eso es todo, espero haber sido claro y disculpen por el tema de las diapositivas. Estoy más que abierto y dispuesto para recibir preguntas. Muchas gracias, doctor. La presentación ha sido excelente.
hay unas cuantas preguntas que déjeme ver si puedo hacérselas una a una y usted pues la, la, la aborda y nos deja saber cuál es su opinión. Perfecto. Una pregunta es cómo descubrir qué pruebas hay, cómo descubrir que cuán cerrado está cierta arteria del corazón para prever, para entonces saber si hay la posibilidad de un ataque en el futuro reciente, Dios, en un Bien. futuro cercano. Tenemos que saber que a veces uno tiene lo que se llama una aterosclerosis subclínica. ¿Qué quiere decir? Que tiene alguna placa de colesterol que todavía no sufrió ninguna complicación. Entonces, a veces lo que uno puede hacer para poder estratificar el riesgo es ver cómo están las arterias. Hay distintas formas de ver las arterias, algunas son agresivas y otras no son agresivas o invasivas para el paciente. Una forma, por ejemplo, es poder hacer un Doppler de las carótidas, ¿sí? Si uno hace un estudio, una ecografía Doppler de las carótidas, puede ver si hay alguna placa de aterosclerosis en las carótidas y a través de esa placa estimar el riesgo. También, en ciertos casos, se puede hacer lo que se llama una tomografía multi-slice coronaria para ver el score de calcio, si hay calcio en las arterias o si hay una placa de aterosclerosis. Es a veces difícil saber cuáles placas pueden llegar a ser vulnerables o capaces de accidentarse y generar un evento cardiovascular. Por eso es importante hacer lo que se llama una estratificación del riesgo del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Hay un paciente que tiene distintos factores de riesgo. Cuando hay alguna cuestión inconclusa que uno no puede catalogar bien el riesgo, ahí sí se justifica avanzar y decir, bueno, vamos a ver las arterias para ver cuán agresivos somos en el descenso de los factores de riesgo. Con el paso de los años hemos sido cada vez más agresivos en el descenso de los factores de riesgo para reducir el riesgo de enfermar. Una otra pregunta es, ¿hay alguna forma natural de poder reducir o eliminar las placas que se están formando en las arterias? Sí, la realidad es que hay distintas formas de lograr la reducción de la placa, ¿sí? La alimentación es clave, por ejemplo, ¿sí? Con una alimentación adecuada uno puede reducir el colesterol y reducir la placa, como así también la actividad física. Estas son las dos medidas naturales en las cuales tenemos un rol muy importante. Dentro de lo que es la alimentación, siempre se pone como ejemplo la dieta mediterránea, ¿sí? Que es la dieta más saludable, en la cual está el aceite de oliva, los frutos secos, el pescado, se evitan las harinas, se evitan las azúcares, se evita consumir carnes rojas. Como les decía, las carnes rojas suelen tener las fibras grasas entre las fibras musculares y no se pueden separar, y las grasas de las carnes rojas no son buenas, a diferencia de las grasas de las carnes de peces, sobre todo de profundidad, que son buenas. Entonces, ahí está el omega. Entonces, a través de una dieta muy agresiva se puede reducir la placa. Okay. Y a través de una dieta también, ¿sí? He oído del uso de enzimas para varias cosas. Por ejemplo, he oído que el nattokinase hace el mismo rol de la aspirina para controlar la formación de coágulos en la sangre. Y otra enzima que he oído, dos otras enzimas de las cuales he oído es serraptase y lumbokinase. ¿Usted ha oído de esas enzimas y de su rol? Sí, las he oído. En lo referente a lo que es la medicina a gran escala, por así decirlo, siempre nosotros tratamos de tener una evidencia en la cual hay una comparación de dos grupos, uno con droga y otro sin droga, para tratar de saber si es beneficioso o no. Primero quiero aclarar algo que para mí es fundamental. Hay mucha propaganda de que la aspirineta va a prevenir un infarto, va a prevenir un accidente cerebrovascular, y no es tan real. La aspirineta no está exenta de riesgo, porque a veces uno toma la aspirineta pensando de que le va a hacer bien, y a veces
la aspirineta está asociada a sangrado digestivo y eso puede ser una complicación grave. Anteriormente se usaba en prevención primaria, o sea, antes de tener enfermedad cardiovascular, la aspirineta en un gran número de pacientes. Y poco a poco se ha demostrado que la aspirineta no es tan saludable en cierto grupo de pacientes en prevención primaria y no debería usarse tanto como se utiliza, o prácticamente no debería casi usarse. Sí debería usarse en prevención secundaria, que es luego de un evento cardiovascular. Ahí sí deberíamos usarla y deberíamos utilizarla. Lo referente a lo que las enzimas, sí, he leído y no hay una experiencia a gran escala para poder recomendarlas globalmente. Ok. Una última pregunta es, estos estándares de 130 y 80, ¿tienen alguna variación, por ejemplo, para personas altas o mayores significativamente? O sea, seniors de 75, 80 años o personas de 6'7", 6'8". Sí, es una buena pregunta, ¿sí? La realidad es que siempre, o sea, tenemos que asociar la edad biológica del paciente a cómo se encuentra el paciente, ¿sí? Porque hay pacientes de 70 años que están excelentes, pacientes de 80 años que están excelentes, hay pacientes de 70 años que están muy enfermos, ¿sí? Entonces, más que todo tiene que ver con el riesgo del paciente. Si es un paciente que tiene predisposición o predisposición a caídas, y uno puede bajarle bruscamente la presión arterial, o es un paciente que no se hidrata bien, entonces puede tener una deshidratación y que la medicación para la presión sea muy agresiva. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos y quizás ser un poco más tolerantes con un poquitito más de presión, por así decirlo. No mucho más de 14, ¿sí? Pero si es un paciente que cumple con las medidas de prevención, se hidrata bien, ser lo más agresivo posible va a traer más resultados favorables. Bueno, pues esas son las preguntas que hemos recibido.